Como canal de televisión de la Universidad de Concepción estamos reforzando lo que tiene que ver con la cultura sísmica, en particular el día de hoy, donde se conmemoran los 83 años del terremoto de Chillán. Para eso nos acompañan de Proyecta Memoria Camila Wirching, arquitecta y directora ejecutiva de Proyecta Memoria. Camila, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto. También Patricio Mora, arquitecto y cofundador de Proyecta Memoria. Patricio, un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Connie. El trabajo que realizan ustedes con Proyecta Memoria lo hemos tenido en otras oportunidades, conmemoraciones 27F y en general, cuando queremos hablar de lo que se genera y de la educación que pasa respecto a vivir en un país sísmico. Camila, el día de hoy en particular, un tema sensible, evidentemente, lo que fue hace 83 años, pero que aún sigue generando no tanta conexión con la ciudadanía, y es el trabajo que buscan realizar ustedes. Sí. Efectivamente, nosotros llevamos, bueno, la fundación nace el 2010 con el terremoto de Concepción, pero desde entonces hemos descubierto la importancia de relevar la memoria incómoda que mencionamos que generan estos desastres en la comunidad, y lo relevamos a través de acciones conmemorativas. Siendo esto el terremoto de Chillán, que lo venimos trabajando ya hace un buen tiempo, sobre todo en alianza con la Municipalidad de Chillán, con la unidad de patrimonio que tiene el municipio, y se ha hecho un esfuerzo entonces de ir generando y marcando estos ritos de conmemoración, ¿cierto?, todos los 24 de enero, para ir incorporándola a la cultura de la ciudadanía, y también en esperanza que se extienda, ¿cierto?, también a Concepción, porque también este terremoto, si bien se llama terremoto de Chillán, tuvo un efecto en la macrozona centro-sur, llegó hasta Concepción, y lo relevante es pasar de esta memoria incómoda, ¿cierto?, memoria de desastre, también la pandemia es un desastre, ¿cierto? Entonces pasar de tener estas memorias incómodas a memorias positivas, educativas, que vayan dejando saberes locales, de cómo la comunidad entienda que está habitando un entorno vivo, ¿cierto? Un territorio que constantemente está moviéndose debajo de nuestros pies, y que es necesario ir traspasando esta información de generación en generación para que las comunidades sepan cómo reaccionar ante un eventual evento y saber cómo se ha ido transformando esta ciudad. Ahí quizás Patricio lo puede comentar mejor, cómo se fue transformando la ciudad de Chillán en esta ciudad modernista, ¿cierto?, que también es ícono de esta arquitectura moderna, pero que nace justamente a partir del terremoto. Y Patricio, en ese sentido también el trabajo que ustedes realizan de generar esta memoria, pero esto no solamente es un trabajo hacia la comunidad, tiene que ser en conjunto de respecto a los tomadores de decisiones, arquitectos, quienes van generando y construyendo nuevas ciudades, a ser conscientes de lo que pasó antes. Sí, mira, incluso después del 2010 existió más conciencia de que tenemos que tener planes reguladores, de que tenemos que no emplazar infraestructura crítica como colegios o hospitales en zonas de riesgo. Por ejemplo, acá tenemos un caso que nosotros como fundación hemos estado trabajando de que no se construya un colegio en Tumbes donde está propenso a tsunami. Claro. Y en base a eso hicimos muchas consultas, y es lamentable que el Estado siga emplazando este tipo de infraestructura, por ejemplo, o que también, producto de la pandemia y de la crisis social, se aumentaron los campamentos en todo Chile, más de 900 campamentos, y muchos de estos están en zonas de aluviones, en zonas de riesgo de incendio, de tsunami, y es importante de que entendamos de que la memoria también es política y que nosotros tenemos que utilizarla para mejorar la calidad de vida, y lo que nosotros siempre hemos planteado es que la memoria puede salvar vidas. Entonces, en ese sentido también es importante que los planes reguladores y que también los saberes locales se incorporen dentro de la planificación territorial, y por eso es importante esta fecha, porque nos dice el terremoto 39, el terremoto 39 también hubo una epidemia de tifus, y nosotros estamos viendo una pandemia ahora y lo olvidamos. Entonces, sí, y eso es importante, ir relacionando esto, vinculándolo con la educación, con los niños y las niñas, que conozcan, que tengan el derecho a lo que fue el terremoto 39, porque si les preguntamos ahora, capaz que no sepan qué fue este terremoto. Incluso con las culturas migrantes, ¿cierto?, que es un nuevo tema. Totalmente. Sí. ¿Cómo se han ido adaptando también a eso? Porque si bien hablamos de generar esta cultura, de generar esta educación, pero el recibimiento de la ciudadanía, porque por ejemplo hablamos y nosotros, bueno, con lo que pasó con Tonga, esta alerta de tsunami de la semana pasada, todos nos acordamos inmediatamente, chuta, tengo el kit de emergencia, el plan de evacuación, y nosotros constantemente estamos haciendo reportajes, entregando esta información de, oye, hay que estar preparados. ¿Cómo lo van viendo ustedes también en las actividades? Si bien sabemos que en esta época ya casi todo está, ahora vuelve a lo híbrido, pero en un momento estuvo todo virtual. Ese feedback de la ciudadanía, porque algunos pueden decir, no,
ya si pasa algo, pero evidentemente si pasa algo y estamos preparados, va a ser totalmente distinto si no estamos preparados. Sí, efectivamente es difícil, porque como no son eventos que ocurren, no sé, todos los días o constantemente, son cosas que uno se prepara muy bien post emergencia o post lo que haya ocurrido, en este caso por la alerta del tsunami, pero luego te relajas, te olvidas. No así los que vieron grandes eventos. Nosotros tenemos historias de personas que vieron el terremoto del 60 que todavía guardan su botella de agua, incluso quizás la gente del 2010 debajo de la cocina, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos? Marcando justamente estos ritos. O sea, con la ciudadanía trabajamos de una manera muy desde su nivel cultural, con talleres de memoria, marcando ritos, yendo a la escuela a trabajar con los niños, sobre todo que no han vivido estos eventos. Trabajamos muy a partir de la educación y a partir del trabajo cultural. No obstante, también, que siempre hablamos que trabajamos ciencia y arte, nos apoyamos en la ONEMI, en este caso, ¿cierto? Que también ellos se han percatado que no basta con ¿cierto? Atender la emergencia, que ahora ya son más expertos después del 2010, sí, sino que prevenir. Y justamente se han aliado con las comunidades en, como decía Patricio, en que en estos instrumentos de planificación que mencionas tú, sean también con un trabajo desde base, un trabajo local. Entonces se han ido trabajando con juntas de vecinos, sobre todo que están, ¿cierto? Todos están con el cambio climático mucho más emplazado en riesgo. Se arman estas organizaciones sociales que también trabajan en función de prepararlo. Es como un factor más ahora el desastre y la emergencia climática dentro de los quehaceres de una junta de vecinos, por así decirlo. Y también hemos estado tratando de incidir en la política pública, porque efectivamente, si bien tú puedes tener una comunidad muy preparada, en el transmitir, con el rescate oral, ¿cierto? Con el que ustedes estén transmitiendo hoy día en este canal la conmemoración del terremoto del 39 con imágenes de qué es lo que pasó, cruzándolo quizás después con el 2010, pero es importante efectivamente hacer política pública también en torno a ello. Lógico, y relacionado a eso mismo, tú hablabas de estas nuevas generaciones que, bueno, niños que no vivieron el terremoto del 2010, quizás no tenemos familiares vivos respecto a lo que pasó en Valdivia, lo que pasó en Chillán. Queremos revivir algunos comentarios, algunas declaraciones, testimonios de personas que vivieron este terremoto en el año 39 y haciendo esta conmemoración de los 83 años. Al terremoto fui sacado por una empleada una ventana. La casa quedó apretada por las murallas. Las puertas no se pudieron abrir, pero eso es algo de inmenso y grande, llenos de coligüe. Vivíamos todos en el Fundo San Francisco de Portezuelo. Yo le digo que tenía 8 años, así que no me acuerdo mucho. Yo lo único que me acuerdo que mi madre los sacó a todos y dormíamos debajo de unos sauces, el Fundo San Francisco. Y cuando ya hacía mucho frío los tiraba arriba de unos sacos de trigo, todos durmiendo ahí los 5. Fue sufrido, pero yo estaba acostada, no estaba en pie. En parte me acuerdo, en parte no, pero harto susto. Salimos a la calle, pero había soledad. Había gente llorando, gritando que la casa se les había caído y todo eso. Ahí estábamos viendo algunos de los testimonios y claro, lo que se va generando también en estos, se va transmitiendo de generación en generación, Patricio. Ustedes generan esta conciencia, pero es súper importante ir mezclándolo también con este testimonio en primera persona, porque muchas veces podemos ver estas imágenes y quizás a lo mejor alguno, entre tanta ciencia ficción y todo lo que uno ve en película, dice, pero yo he visto destrucciones más terribles. Claro, ficción, acá estamos hablando de algo real, pero cuando escuchamos la voz y esa emoción, evidentemente genera más vínculo con preocuparnos respecto a lo que podría pasar. Por supuesto, es una experiencia sumamente estética, sensible, que llega y genera una transformación, el escuchar en primera persona. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Japón conociendo diferentes instancias de educación y allá se habla de los karabité, que son personas que han sobrevivido a un desastre y que tienen
ellos sienten el deber de poder transmitir estas memorias a las futuras generaciones. Entonces, es algo, por ejemplo, que nosotros lo hemos hecho también con el terremoto del 60, la región de los ríos, donde hemos involucrado tanto niñas y niños con ancianos que les explican y la cuenta que ellos también lo explican. Es una forma muy amigable hacia los niños y las niñas. Yo creo que eso también es fundamental. Y nosotros, por ejemplo, también vimos lo que ha hecho también la Unidad de Patrimonio en Chillán, que han logrado rescatar estas memorias porque lamentablemente muchas de estas sobrevivientes ya no están, porque están 83 años. Entonces también es muy valioso que siempre cuando ocurra un desastre se puedan rescatar estos testimonios y también utilizar y ver que estas personas son muy importantes para que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Y que, como decía Camila, esta memoria incómoda sea de alguna forma mucho más amigable. Yo creo que eso es muy valioso, la generación que vive un desastre que la pueda transmitir. Naturalizarlo. Estamos en esto expuestos, si bien tú señalabas, no es algo que pueda pasar todos los días, pero sí nosotros ya hemos vivido varios tipos de desastres en nuestra edad y quizás cuántos se nos pueden venir con todos los cambios que estamos viviendo. Sí. No, y ahora más que nada, más que nunca, perdón, en el fondo está verificado que con el cambio climático los desastres incrementan y se aceleran, ¿cierto? Y suceden en tiempos más cortos, más breves. Lo hemos visto con los incendios forestales ahora. Ya no son casos aislados, son casos recurrentes. La pandemia también a nosotros como fundación nos llamó mucho la atención porque me imagino que a ti también te habrá pasado en qué momento estamos pasando por esto, estamos viviendo esto, cómo reaccionamos, qué hay que hacer. Pero si tú miras hacia atrás, ¿cierto? Ya en el 53, creo, aprox, perdón con la fecha, hubo una gripe española, ¿cierto? Que afectó muy fuerte a la zona nacional en Chile. En ese momento la transmisión era por las embarcaciones, ¿no? Era más lento. Era más lento. Y ahora es globalizado. O sea, alguien se sube a un avión y al otro día está en Japón, en China. Entonces, efectivamente, antes nosotros calculábamos ya después de 1 o 2 años, por registro histórico, tiene que haber una pausa y luego hay una capacidad de latencia y luego resurge el virus. Pero acá no tenemos ni pausa porque como estamos tan globalizados, entonces la pandemia también lo hemos ido trabajando con memorias. De hecho, aprovechando de decir que también es un tema relevante que tenemos que recordar, ¿cierto? Es difícil, queremos puro dejar atrás esto que está pasando, pero necesitamos ir asimilándolo de manera positiva, recordándolo para las futuras generaciones, pues, y con los migrantes, ¿cierto? Y dentro del proceso que nos encontramos, Patricio, creando nueva constitución, también hubo intervención de ustedes en ese proceso. Si nos puedes comentar un poquito respecto a eso y lo importante que es para ustedes, dentro del trabajo que llevan haciendo todos estos años, también haber podido participar de esto. Sí, tuvimos el honor de haber sido invitados en la Comisión de Conocimientos, Cultura, Ciencia. Hace un mes fuimos con Camila a exponer sobre lo que nosotros hemos desarrollado durante ya más de 10 años, en el cual planteábamos que debiese quedar como un derecho a la memoria y la educación ante desastre y crisis climática en la Constitución, porque sin duda, esta Constitución es participativa, única en nuestra historia, además del involucramiento de las mujeres y de los pueblos originarios. En base a eso también planteamos que los saberes locales, los saberes ancestrales son fundamentales también y que han ayudado a salvar vidas. Por ejemplo, uno lo ve en Gualmapu con los mapuches, cuando han vivido tanto terremoto, tsunami. Ellos han construido un relato y una educación de generación en generación y que es algo que nosotros también debiésemos hacer. Muchas veces nos enfatizamos mucho en la tecnología. Japón, tras el terremoto y tsunami 2011, invirtieron mucha plata en tecnología. Y lamentablemente dejaron de lado esa mitología, ese saber, y lamentablemente hubieron más de 20.000 muertos. La creencia popular. Y eso también es importante, y mezclando la conciencia. Entonces, tuvimos una muy buena acogida. Se está hablando mucho de las memorias, de los conocimientos locales. Entonces creemos y confiamos que también los mismos constituyentes van a defender para que esté dentro, incluido, porque le llamaba mucho la atención con la crisis climática, cómo podemos ver incluso ahora que hay más olas de calor, hay más sequía, hay cambios en el territorio y que quede dentro de la Carta Magna. Sí, hay esperanza en ese sentido, Camila, entonces dentro también del trabajo que han realizado ustedes y dejar esto ahí estipulado en esta nueva Constitución. Sí, nosotros fuimos con está muy linda la convención porque de verdad que es un espacio de escucha abierta.
y nos tocó también una comisión con muchas etnias, ¿cierto? Diversidad de etnias. Entonces también ellos captaron muy rápidamente también la importancia del saber local, de la transmisión oral, de la transmisión sobre todo de los ancianos con los nietos, ¿cierto? Y cómo esto tiene que quedar consagrado en la Constitución, sobre todo con la emergencia climática. O sea, todos los días leemos en los diarios cómo el territorio se va transformando, ya no hay nieve, ¿cierto? Van a cambiar los hábitos. O sea, estamos hablando de temperatura en Australia y los fríos, menos cuantos grados, y las lluvias y sequía, o sea, esto es por un lado o por otro. Sí. Claro, y está ocurriendo tan rápido que justamente hay que ir, nuestra memoria, como les comentaba, no le gusta lo incómodo, entonces vamos para adelante nomás. Entonces ir marcando ritos, ir marcando memorias tangibles, placas, usamos placas de conmemoración. Aquí una vez va a llegar la placa que va a decir aquí una vez hubo un lago. Aquí a la vez hubo, para la memoria COVID, para el terremoto de Chillán, insistimos, el municipio ha hecho mucho. También aquí en Concepción hay un mural, ¿cierto?, de la reconstrucción de la estación central, de Gregorio de la Fuente. Y ahí también, si lo ven, observan, está la historia de Concepción y dentro de eso hay un pedacito del terremoto. Pero gracias a esos vestigios nosotros vamos incorporándole a la cultura, al conocimiento, pero como mencionabas tú, la educación popular. O sea, también hay un rol súper importante de los medios de comunicación, de la ciudadanía, en informar y divulgar, ¿cierto?, estos saberes. Y por eso queremos seguir revisando estas declaraciones respecto a este reportaje La Voz de las Sombras, titulada La noche que se abrió la tierra, rescatando declaraciones, testimonios de aquellas personas que vivieron este terremoto en Chillán en 1939, y queremos ver a continuación estos testimonios sobre lo que ocurrió en el teatro, en el cine, en medio de este terremoto. Dicen que el cine O'Higgins estaba lleno completamente de gente, era una buena función que había ese día. Y la gente murió aplastada, se derrumbó entero, entonces quedó plano y dicen que la gente la iban sacando, pero todas así destrozadas de entre medio. Mi hermano asistió al teatro esta noche. Había una película de Dara, porque mi hermano era sastre, pero dejó la sastrería él para trabajar con unos señores de España, y fueron a la película de la noche. Murieron todos. Había que andar trayendo un salvoconducto para andar en el pueblo, porque lo llevan a sacar escombros, para sacar muertos de abajo que hay. A mí me impactó mucho las aberturas de la tierra, que eran como regueros que se hacían, porque se abrió la tierra en Chillán. Viendo los testimonios de este reportaje La Voz de las Sombras en el capítulo La Noche que se abrió la tierra, declaraciones, testimonios, bien dicho, de aquellas personas que vivieron, sobrevivientes en realidad de este terremoto. Chiquillos, agradecerles que nos hayan podido acompañar y destacar, Cami, también lo que actividades en torno a esto, particularmente en Chillán, para conmemorar este día, pero además también las plataformas digitales de ustedes que constantemente están subiendo material y bien didáctico, uno va aprendiendo también respecto a eso. Se agradece. Qué bueno que te haya gustado, Connie. Sí, hoy día en Chillán tienen... De la actividad está la alerta de memoria, que es la hora en que ocurrió el sismo, a las 11:32 minutos. Y aparte, el municipio de Chillán también tiene muchas actividades organizadas. No sé si el Pato me puede... Sí, tienen documentales. Lamentablemente no se pudo hacer la cicletada, que es una actividad donde han participado más de 1.500 personas, y yo creo que eso es notable. Ojalá esto radie a las 20 ciudades que sufrieron de este terremoto, las 7 provincias, y donde principalmente va a estar la alerta de memoria, que es el toque de campana y sirena en el momento exacto. Es un momento emotivo, de reflexión, que toda la ciudad para reflexionar, porque fueron más de 20.000 fallecidos. Entonces una catástrofe bien importante, que eran 12 edificios en pie,
Acá también Concepción sufrió mucho, la Diagonal surge después del terremoto del 39, la Catedral se demuele. Entonces, son momentos que tenemos que tener durante el año que también nos hacen reflexionar y actuar, porque esa es la acción, la memoria no es... El recuerdo es nostalgia, pero la memoria es acción. Entonces hay que hacer algo. No nada teniendo eso ahí. Exacto, desde lo familiar, la junta de vecinos, exigir a los gobiernos locales transformaciones. Así que invitarlos también a que puedan preguntarle a sus abuelos, a sus papás sobre este día, cómo fue en sus localidades. Así que eso también es muy importante. Gracias, chiquillos. Ojalá tener nuevamente una conversación, no solamente en un día que se conmemora algo, sino para hablarlo y empezar a generar esta cultura respecto a todo lo que vivimos acá en nuestro país. Que tengan una excelente semana, inicio de semana. Muchas gracias.